Mari Peñe, Mari Lamien, me llamo César Leighton Robinson, soy historiador de la ciencia, hago historia crítica de la ciencia. Estoy invitado acá por TV Huerquén y lo que pretendo un poco mostrar mi trabajo, las investigaciones e interpretar un poco lo que está sucediendo, pero en términos históricos. Voy a hablar de historia precisamente, de historia de la medicina, no de medicina, no soy médico, soy historiador, esa es mi formación. Y le vamos a llamar a este espacio cordón sanitario debido a las circunstancias que estamos. Bueno, para empezar hay que aclarar algunos puntos de desde dónde voy a hablar. Hay que entender algún concepto que se llama biopolítica, entender cómo se administra la población en clave biológica, cómo el Estado se preocupa de los nacimientos, su desarrollo, los sistemas de vacunación. Todo eso obedece a razones epidemiológicas, de temas sanitarios, pero también a un tema que tiene que ver con regular el mundo social o administrarlo en esos términos. Y lo otro es entender que el discurso de la medicina no solamente es un discurso que tiene que ver con la sanidad, sino también tiene que ver con un poco con ideas intelectuales o historia de la intelectualidad y también con políticas sociales que el Estado aplica sobre la población. Y eso hay que ir interpretándolo como plantean historiadores como Charles Gorman, que es un historiador de la medicina europea. Entonces, entendiendo ese contexto, voy a hablar un poco de cómo nace la salud pública, o lo que podríamos llamar salud pública, a partir de lo que son los procesos de conquista y de colonia acá en Chile. Y hay que entender, o yo entiendo, que los hospitales, que son la gran institución de sanidad que funcionan en tiempos de la colonia, tienen que ver con una arquitectura de poder, yo diría, que se está situando a partir de la conquista. Cuando llegan los colonizadores, por ejemplo los españoles en nuestro caso, van a fundar un fuerte militar, una iglesia y un hospital, porque se necesita sanidad para ir recuperando las tropas en términos de enfermedades y todo el tema bélico que provocan las colonizaciones. Eso se va a profundizar mucho más, yo diría, a fin del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, 1800, cuando Napoleón entienda que las guerras se ganan con médicos, biólogos y científicos. Hay un bello artículo de Juan Luis Rodríguez Ron que se llama El Imperio de la Ciencia, y habla que cada territorio que se conquista tiene también que llegar los naturalistas. Los naturalistas son los médicos que empiezan a estudiar las enfermedades en los nuevos territorios para conquistar, para que las tropas no caigan en pandemia o enfermedades. Los sistemas hospitalarios en Chile, básicamente, yo diría entre el siglo XVI y el siglo XVIII, son hospitales que concentran marginalidad social, absolutamente, son depósitos de marginalidad social. El primer hospital, San Juan de Dios, que es un hospital de la colonia, está formado con una congregación religiosa que recibió en España mucha influencia de los árabes. Hay que entender que la medicina árabe, Avicena, que uno es como el Hipócrates, como el gran médico griego, fue uno de los médicos que más influenció cuando España estuvo bajo el dominio de los árabes. La medicina árabe, las matemáticas, la ciencia árabe fue muy avanzada y fue mucho más avanzada que la europea durante los procesos de conquista. Bueno, en las cruzadas, las congregaciones hospitalarias de los San Juan de Dios aprendieron mucho de esta medicina árabe. Lo otro interesante es que los hospitales también fueron hospitales militares, el hospital de Nueva Imperial, el hospital de Lebu, el hospital de Osorno, son hospitales que están mucho más cercanos a procesos de conquista y a procesos de regular o controlar la marginalidad social que se está dando en la colonia. Por ejemplo, después del San Juan de Dios se funda el primer hospital para mujeres, que en ese tiempo las mujeres son absolutamente secundarias dentro de lo que es el orden colonial. El San Borja, que es un hospital de mujeres fundado en el siglo XVIII. El Hospicio de Pobres, que funda Manuel de Salas también. En general, los hospitales fueron parte de los proyectos militares de conquista.
posteriormente de regular una marginalidad social que se estaba creando en la colonia, hospitales en América Latina para negros, como son los hospitales del Perú, el Hospital de Negros de Lima, hospitales para indígenas que también existieron. Y yo diría que a fines del siglo XVIII, cuando el Imperio Español sufre un cambio de dinastía, llegan los Borbones, que tienen una descendencia francesa y están mucho más cercanos a una revolución industrial a fines del siglo XVIII. Ellos empiezan a ver que las colonias tienen que tener un sistema sanitario seguro, porque esto no es filantropía, sino es porque no se pueden morir los que están tributando, los indígenas y los colonos. Por lo tanto, van a empezar a crear sistemas hospitalarios ya con un sistema mucho más moderno y mucho más cercano a la revolución científica del siglo XIX. Y me refiero específicamente cuando mandan a Chile a Joaquín Toesca, que es un arquitecto que va a crear el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital que ya tiene sistemas de ventilación para regular los miasmas envenenados, como le llaman en la época. Porque en ese tiempo todavía no se tenía la certeza, o por lo menos a nivel de Estado, o de colonia, de imperio, de que las enfermedades eran provocadas por el microorganismo, o por los microbios, o por los virus, si no se creían que eran aires que estaban envenenados, contaminados, que viajaban las toxinas. Por lo tanto, los hospitales empezaron a tener grandes pasillos para la ventilación. Y el San Juan de Dios es un hospital que cumple ya una función ya específicamente sanitaria. Toesca viene bajo este mandato y empieza a concebir o a crear hospitales de esta otra forma. Entonces, ahí empieza a cambiar y lo acercamos ya a un sistema, yo diría, más moderno, a pesar de que la gran institución de la colonia, que se llama Protomedicato, que es la institución de la salud en ese tiempo, va a alcanzar o va a durar hasta mediados del siglo XIX. Ahora, entender por qué la medicina tiene una relación con el colonialismo, y yo diría que tiene que ver con las expediciones científicas. Las expediciones científicas que mandan los europeos, y me refiero ya a fines del siglo XVIII con Humboldt, con Linneo, que es un botánico que incluso crea el latín botánico, que es el concepto científico o la nomenclatura que lleva los conceptos científicos como Homo sapiens o como Datura stramonium para las plantas llamadas chamico acá en la zona indígena de la Araucanía. Ellos empiezan a recorrer a través de los proyectos imperiales, empiezan a conformar toda una industria farmacéutica. ¿Qué es lo que hacen? Capturan conocimiento herbolario, plantas, animales, y empiezan a averiguar sus toxinas, sus fármacos, porque en el fondo sus tóxicos me refiero a los venenos. Los naturalistas, que son biólogos, casi siempre médicos, así se le llamaba la biología en el siglo XVIII y durante gran parte del siglo XIX, historia natural, ellos empiezan a hacer una serie de catastros a los lugares o a las colonias periféricas que los imperios europeos estaban conformando. Y empiezan a hacer una serie de catastros, de registros de toda la naturaleza como un recurso natural. Empiezan a examinar las toxinas de los animales, la zoología, la botánica, y en cierta forma empiezan a expropiar el conocimiento indígena de toda la medicina tradicional que había tenido, ¿ya? Y se empieza a producir, por un lado, un mestizaje clínico. Muchos de los conocimientos indígenas son llevados a Europa, por ejemplo, el curare, que es una planta, un tóxico, que en sobredosis anestesia, adormece, se lo llevan y lo practica en la medicina experimental el francés Claude Bernard. Sucede lo mismo con el opio. El opio es una planta donde sale la morfina en síntesis, y la morfina y la heroína, y eso era muy importante en términos de estrategias militares, porque antiguamente en los hospitales de sangre, los hospitales de guerra, toda infección terminaba en amputación, porque todavía no se desarrollaban las técnicas de hacer ligaduras, ¿ya? Entonces, estas plantas como el opio eran muy importantes como anestesia en la medicina militar. Por eso hubo una guerra, la guerra que hizo Inglaterra contra China. Y la quinoa también, que es muy importante como un conocimiento alimentario. Entonces,
todo este conocimiento indígena fue llevado a Europa y empezó a funcionar en la industria farmacéutica. Este proceso algunos autores le han llamado la Inquisición farmacrática, porque en el fondo fue una expropiación del conocimiento indígena y fue utilizado en las grandes empresas farmacéuticas europeas para desarrollar el proceso industrial y la medicina. Eso es sumamente importante. Lo otro importante es la expedición Balmes, es una expedición de naturalistas y de médicos que manda a España para vacunar a sus súbditos en América Latina. No llega acá a Chile, llega al sector del Ecuador, Perú, pero muchos plantean que curas, sacerdotes que aprendieron la técnica de la inoculación, bajaron a Chile, como el fray Gabriel Chaparro, que hizo todo un proceso de vacunación muy temprano en Chile, en 1805, incluso antes que la propia colonización. Bueno, y por último, es muy interesante plantear que no solamente fueron clasificaciones de recursos naturales, como conocimiento herbolario en la botánica, que la botánica hizo lo podríamos llamar un colonialismo botánico sobre el mundo indígena, y los animales, sino también los seres humanos, y eso es muy importante. Los naturalistas, estos médicos que llegaban en las expediciones científicas, también empezaron a clasificar poblaciones. Y esto es muy importante de plantear. Empezaron a hacer lo que se llama en conocimiento médico y antropológico antropometría. Según las medidas del cuerpo, específicamente del cráneo, empezaron a clasificar a las poblaciones entre razas superiores y razas inferiores. Por supuesto, los europeos, según su conformación física caucásica blanca, son la fisonomía ideal dentro de la concepción de la medicina, y los grupos indígenas son considerados inferiores por su conformación o sus estigmas, como se le llamaron físicos. ¿Y cómo se hacía esto? La craniometría aplicaba algo lo que se llama el ángulo von Camper. Según el ángulo von Camper, el ángulo de 90 grados, que es la figura del Apolo griego, todas estas concepciones greco-latinas que habían de la belleza masculinas y blancas, son aplicados a la medicina como un ideal biotipológico o como un ideal de cuerpo. El ideal médico sano, el cuerpo sano, era el cuerpo caucásico blanco europeo basado en estas esculturas. Y se planteaba que a medida que había más prognatismo o ciertas conformaciones, prognatismo significa mandíbula ancha, que es lo que tienen casi todos los pueblos indígenas o descendientes afroamericanos, se empezaba a encerrar el ángulo von Camper y se planteaba que intelectualmente esas razas eran inferiores. Bueno, esto se hacía porque había que declarar a las poblaciones colonizadas como inferiores para ejercer una rectoría sobre sus recursos económicos. Y eso lo hizo la medicina, la historia natural, la biología y la antropología en los procesos de conquista tanto en África como en América Latina. Bueno, esto es sumamente importante porque es el racismo científico, lo que le estoy hablando. Se plantea una teoría que es la teoría de la degeneración, que es de mediados del siglo XIX, que lo plantea un psiquiatra y médico francés llamado Augusto Morel, donde plantean que las patologías de estas razas inferiores se transmiten a través de la herencia, que es la genética del siglo XIX. Por lo tanto, ellos plantean que los sistemas o las sociedades, lo que realmente hace a las poblaciones desiguales no es el problema económico de la repartición de la riqueza, sino es un problema biológico, de desigualdad biológica, donde las razas inferiores, como los grupos indígenas, los pobres de estas colonias, son inferiores por esta transmisión genética o esta debilidad biológica. Y esto en cierta forma hoy está volviendo, ¿ya? Los grandes receptores de esta teoría de la degeneración acá en Chile fueron dos políticos y médicos liberales. El primero, Vicuña Maquena, que es un reformador social, y el segundo es Augusto Rego Luco, quizá el padre de la neuropsiquiatría, y que les voy a hablar en el próximo capítulo. Muchas gracias.